La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y en un estado de guerra total, en los que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Esta guerra fue marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero de la historia, con un resultado de 50 y 70 millones de víctimas, más del 2.5% de la población mundial. Como anteriormente mencionado, el 1 de septiembre de 1939 fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta misma acabó el 2 de septiembre de 1945. Duró 6 años y un día. El resultado fue la victoria aliada. Como consecuencia dejó el colapso de la Alemania nazi, la caída del imperio japonés e italiano, la creación de las Naciones Unidas, la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el comienzo de la Guerra Fría y la división de Corea. Las figuras políticas más importantes de este acontecimiento fueron Adolf Hitler, Führer y canciller imperial de Alemania, líder del Partido Comunista, Hirohito, emperador de Japón, Benito Mussolini, presidente del Consejo de Ministros de Italia, líder del Partido Nacional Fascista y posterior Partido Fascista Republicano. Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Franklin Roosevelt, político estadounidense. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Chiang Kai-shek, presidente de la China nacionalista. Y Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un Tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Mancomunidad de Naciones al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartió fronteras en el oeste. El Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones se mantuvieron como la única fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre en la historia. Desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas del Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas,
y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años, al mismo tiempo que declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializando en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa de China, las colonias británicas, neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas, por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenía tratados. En un primer momento, los países aliados estaban formados por tan solo Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma, por ser atacados o por tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. En algunos países, como Hungría o Italia, cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. La guerra y la dominación del continente europeo permitieron al régimen nazi llevar al extremo su ideología racista. Dentro de esas posibilidades mencionadas apareció un plan de destrucción étnica teniendo en cuenta como objetivo los pueblos de Europa del Este. El mismo día de la entrada de la guerra, septiembre de 1939, Hitler autoriza la exterminación de discapacitados mentales y otras personas en situación de enfermedad. La acción T4 conduce a la muerte por gas a más de 150.000 discapacitados. A partir de 1939, los judíos son concentrados a la fuerza en guetos miserables, deliberadamente superpoblados y gestionados con falta de comida. Durante su exterminación sistemática, que se designa como el SOAG, es ante todo puesta esta marca en territorios polacos y soviéticos. En la URSS y en una parte de Polonia, la SOAG por balas da paso en 1942 al empleo metódico de camiones de gas. Algunas de las consecuencias históricas que nos dejó la Segunda Guerra Mundial pueden ser las deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo forzado, organizados en Europa por Alemania, contra judíos, homosexuales, esclavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, españoles, republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc., que se convertirían en campos de exterminio donde tendría lugar el Holocausto. También en Estados Unidos y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia japonesa. Otra puede ser masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetradas por las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas en Rusia. Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética. También dejó como consecuencia las violaciones masivas de mujeres por parte de las tropas soviéticas y japonesas. Con todo esto podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial quedará marcada como uno de los conflictos internacionales más masivos y destructivos en todo el mundo,
ya que en base de esta gran cantidad de países quedaron sin un sustento económico, por llamarlo de algún modo, tuvieron que unirse a otros países para así ir creciendo poco a poco hasta llegar a lo que hoy en día vemos o podemos llamar países más desarrollados.